En 2012, un estudio del Global Public Affairs mostró que 1 entre cada 7 personas de la población global creía que en algún momento de su vida les tocaría vivir el fin del mundo. Este estudio se hizo en 2012, un año donde el mayor miedo al fin del mundo vino de la farsa de aquella supuesta profecía maya del fin del mundo. Hoy estamos en 2022. Tan solo 10 años después, la humanidad ha presenciado cómo la crisis climática crece a pasos agigantados, cómo los virus y las bacterias reaparecen en el gran esquema de las cosas. Y por si eso fuera poco, también está viendo la evolución de una creciente tensión militar que no sabe hasta dónde va a llegar. Así que sí que hay razones para que el miedo a un inminente fin del mundo con todo este tiempo pues no se haya hecho más pequeño, sino de hecho se haya propagado como el fuego. Y sí, en redes sociales se ven sentimientos de desesperanza, de ansiedad, por una sensación de que en cualquier momento ocurrirá algo que se va a marcar de forma violenta en los libros de historia. Por esto, seguro que habrá algunos que querrán adelantarse y decir que estamos viviendo tiempos extraordinarios. Pero lo cierto es que no somos la primera generación en sentir que el infierno pues está a nada de desatarse. A principios del siglo pasado, aún no terminaba la Primera Guerra Mundial cuando la gente de esos tiempos ya estaba siendo azotada por la gripe española, una de las pandemias más terribles de la historia. Años después de que terminaran los estragos de aquella infección, reventó la crisis económica de 1929, que durante años sumió a millones en la hambruna. Luego, apenas una década después, comenzó la guerra más grande que haya ocurrido jamás. Hablamos de un conflicto tan increíble que cuando terminó le dio acceso a la humanidad a un arma tan apocalíptica que durante décadas y casi hasta el final del siglo inundó de fuego atómico los sueños y las pesadillas de los dirigentes y de los pobladores del mundo. Así que sí, las generaciones pasadas vivieron cosas dramáticas, cosas terribles. Sin embargo, eso no los detuvo de seguir intentando vivir para construirse un futuro. Sí, quizá no convirtieron al mundo en una utopía o algo pues tan siquiera un poquito parecido, pero no se puede negar que consiguieron un sinfín de mejoras en casi cada campo de la vida humana. Desgraciadamente, esta idea que dice que sí, la cosa no es precisamente fácil para esta generación, pero tampoco es como que seamos la primera generación en enfrentarnos a cosas tan atemorizantes, no basta para darle calma a la sociedad posmoderna y a su tan característico cinismo. Al contrario, muchas veces cuando la sociedad voltea a ver a las generaciones pasadas, las usa para generar comparaciones cínicas y pesimistas, donde aunque los tiempos del pasado pudieran haber sido peores, de alguna manera u otra, esos tiempos del pasado eran mejores que los de hoy. Porque, por lo menos, y a diferencia de nosotros, las personas de esos tiempos eran íntegras, buenas y para nada decadentes. Aquí les hablo del decadentismo. Una tendencia que se ve en varias ideologías, donde se nos dice que el mundo, la civilización o incluso algo tan abstracto como el espíritu humano, está pasando por una lenta agonía, una que al final de cuentas es la que nos está llevando hacia el final de todo. Toda esta tendencia genera la sensación de que ya todo está podrido, por lo que aquellos que son sus seguidores, más que tener un deseo de ir mejorando al mundo o de salvarlo, más bien desean pues que ocurra un apocalipsis, un shock terrible, un gran incendio, una gran purga, porque el problema vendría siendo que el mundo es decadente, no que el mundo se va a acabar. Entonces, pues es preferible que el mundo se acabe porque así también se acaba la decadencia. Ya si sobrevivimos ese final o no, pues eso ya lo veremos. Sí, por esta razón, no se sorprendan de ver que en el mundo hay tantas personas que ahora mismo están pidiendo, están rezando por un líder carismático, uno que les diga todo lo que tienen que hacer, uno que nos deje abrazarle la pierna como si fuéramos perritos asustados. Porque eso somos, perritos asustados de un fin inminente que ya viene, o de un fin que ya llegó, pero está dándose lentamente a través de la decadencia. El miedo al fin del mundo, aunque es algo que no nos afecta a todos de la misma manera, sí es algo que fácilmente nos puede llevar hacia los caminos de la desesperación. Ya saben, el fanatismo y la radicalización. Todo eso de que no nos importen ni las consecuencias ni los medios que vayamos a usar para poder aplicar soluciones extremas. Soluciones que, pueden sonar terribles y aterradoras, pero que al mismo tiempo nos prometen solucionarlo todo. Mientras al mismo tiempo vamos a ignorar y dejar de lado todas esas soluciones que sí, son más racionales. Pero también, pues no suenan tan gloriosas, no suenan tan definitivas. Esas que nos dicen que van a agarrar un problema y lo van a mejorar. Tal vez de una forma muy modesta, pero también de forma segura. Y no, con todo esto no me ando imaginando nada.
Hubo sectas que con mucho éxito, a través de utilizar el miedo a un inminente fin del mundo y prometiendo la salvación, convirtieron en esclavos sin voluntad a cientos de personas que estaban dispuestos a hacer lo que fuera, que muchas de las veces solo intentaban estar bien en sus vidas, solo intentaban no sentir tanto miedo. Por esto, yo creo que aquí es muy importante preguntar, ¿importa? ¿Vale de algo que una persona común, como nosotros, ya saben, alguien que no está al frente de un gobierno o algo así, le tenga miedo al fin del mundo? Bueno, para responder esa pregunta hay que decir que el miedo es una sensación de desesperación e impotencia por sentir que no tienes el control sobre algo que te importa mucho, desde cosas como ir en una calle oscura y solitaria y no saber si te van a asaltar o no, o informarse de que la inflación está creciendo y por tanto todos tus ahorros se están haciendo más y más chiquitos con el tiempo. Es decir, que nos puede pasar que tengamos mucho miedo de ir al médico porque, no sé, tenemos un dolor o algo así. Tenemos miedo de que nos den un diagnóstico feo, pero ya luego cuando vamos, y sí, nos dan el diagnóstico feo, pero nos dicen que si hay un tratamiento, vaya, que el asunto está bajo control, que va a ser difícil, pero ya sabemos qué hacer, el miedo pues termina esfumándose. En cambio, si fuéramos al médico, no sé, por una pequeña tosecita de nada, pero el médico no supiera respondernos, no tuviera ni la más mínima idea, el miedo no se iría. Cuando hablamos de ese miedo que sentimos, cuando vemos que algo grave está pasando en las noticias del mundo, hablamos de un miedo que es tan visceral como cualquiera, se siente en las tripas, pero al mismo tiempo, de un miedo tan sublime y abstracto como prácticamente ningún otro. Hablamos del miedo de aquella innegable realidad de que nosotros, las personas comunes, no tenemos apenas nada de control sobre lo que pasa en el mundo, nuestro mundo, que estamos a merced de mercados, empresas, catástrofes climáticas, enfermedades, políticos y quién sabe cuántos fenómenos más. Es decir, es darse cuenta, es saber y sentir en carne propia que toda esta sensación de control sobre nuestras propias vidas, que toda esta sensación de vivir en una normalidad cotidiana, que toda esta realidad es frágil. A esto le llamo la tesis de las vidas a la deriva, porque en un océano de peligros e incertidumbres navegamos en un bote donde no hay velas, no hay motores, ni mucho menos remos. Con suerte, pues no habrá tempestades, pero si llega una tormenta, ¿qué hacemos? Así que es lo que yo les pregunto aquí. ¿Cómo podemos afrontar el miedo al fin del mundo? El miedo a esas posibles tormentas que pueden azotar a nuestro bote. Bueno, es hora de hablarles de 3 conceptos muy importantes. El primero es el humor, algo que, como ya he explicado a profundidad en otro video, es algo fundamental en muchos sentidos porque nos permite disminuir, ridiculizar completamente incluso las cosas más aterradoras. Aunque claro, hay que decirlo, el humor no es perfecto, ya que si no lo medimos y nos tratamos de reír de toda la realidad, solo nos terminamos convirtiendo en cínicos. El segundo concepto es la búsqueda de la sensación de control. Y sí, escucharon bien, sensación. Es decir, a veces para superar el miedo a un peligro, no necesitas verdaderamente obtener el control sobre la situación, sino simplemente sentir que lo tienes. Y pocos mejores ejemplos de este tema que los aparadores de los supermercados, donde vamos a encontrar productos que etiquetan, empaquetan y ofrecen al consumidor la posibilidad cómoda y accesible de salvar al mundo del calentamiento global, los transgénicos y un sinfín de cosas en cada mordida o en cada uso de X producto. Sí, estos productos por sí mismos son una mera fantasía, por sí mismos nunca van a solucionar ningún problema global, pero sí que tienen éxito en hacerle sentir al consumidor que está haciendo algo, que de alguna manera u otra por consumir ese y no otro producto, pues el mundo va a ser mejor. Sí, por eso los mensajes que fundamentalmente se basan en el miedo, aunque son un buen comienzo para llamar la atención y generar conciencia sobre un problema, como ya hemos visto varias veces en la realidad, si el miedo se mantiene como la base principal para una causa, movimiento social, ideología o lo que sea, los seguidores terminan por irse hacia lo irracional, hacia ser reaccionarios que lejos de reflexionar, evolucionar y organizar tanto sus ideas como sus objetivos como sus métodos, terminan con obsesionarse con obtener cualquier mínima sensación de control, aunque para obtener esa mínima sensación terminen dañando sus posibilidades de obtener sus objetivos globales. Esto lo hemos visto mucho con los ambientalistas, que sí, terminan por convencer a la gente de que el mundo está jodido por comer carne, pero hacen también la parte de mantener la idea del miedo a que el mundo ya está jodido, que muchas personas pues dicen, entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de dejar de comer carne si ya todo está jodido? Y ya por último, y creo yo el método más importante, es el absurdo de Camus. Básicamente, aceptar, tratar de disfrutar la vida a pesar de que, en efecto, no tenemos tanto control sobre ella y que todo eso a lo que llamamos normalidad no es más que una frágil realidad
que sí que se puede romper en pedazos si un día se juntan los ingredientes adecuados. Gracias a este absurdo, una persona puede evitar ver las noticias mundiales de una crisis, pues no porque el miedo le domine y busque huir, sino porque sabe que si las ve o no las ve, eso no va a ser la más mínima diferencia en el mundo, ni mucho menos en su vida. Y es por esto que algunos podrían pensar que entonces el absurdo solo nos lleva al nihilismo, al vacío. Pero no, el absurdo también puede hacer que esa persona intente hacer lo posible por informarse. Porque, pues sí, aunque eso no haga mucha diferencia, ¿qué tal? Imagínate que esa pequeña diferencia termina siendo el último granito de arena que faltaba para que la situación saliera mejor. O tal vez no, quién sabe. Lo sé, esto suena muy absurdo, pero tal como se dio cuenta Albert Camus en su momento, los humanos vivimos rodeados de cosas absurdas y la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de ello, porque tenemos la capacidad de crearle o aceptarle un sentido, incluso a la idea de que un día el mundo se va a acabar y que de hecho es real, que existe una posibilidad que no sabemos si es diminuta o gigantesca de que nos va a tocar vivirlo. Por esto quiero terminar este video sobre el miedo al fin del mundo con una frase de Albert Camus. Comprendo por qué las doctrinas que me explican todo también me debilitan al mismo tiempo. Sí, me libran del peso de mi propia vida y, sin embargo, sigue siendo necesario que lo lleve yo solo. Muchas gracias por haber visto este video.